La clase pasada estudiamos acerca de la membresía en la iglesia local, un diseño de Dios muy perfecto. Y surgió una pregunta a raíz de este estudio, ya que una de las cosas que Dios hizo en este diseño de la membresía es que Dios estableció que en cada iglesia local existan ancianos para cuidar de la grey. Una grey es un grupo, un conjunto de hermanos adorando, sirviendo a Dios en cierta localidad. Así que surgió una muy buena pregunta. ¿Qué sucede con las iglesias que no tienen ancianos? La pregunta fue más claramente, ¿cómo se puede dirigir una iglesia que no tiene ancianos, pero tiene su evangelista, su predicador? ¿Cómo dirigirse? Y si entendí bien la pregunta, ¿cómo una iglesia sin ancianos debería conducirse hasta que llegue a tener ancianos? En esta clase miraremos uno de los factores principales y primordiales que nos ayudan a poder avanzar hacia la organización. En verdad, hermanos, puedo enumerar 7 factores esenciales y principales que si no se corrigen, la iglesia no se va a conducir correctamente. Y más, si no se corrigen o se ponen en orden estos 7 factores, en realidad será difícil que la iglesia llegue a la organización y se quedará estancada en algún punto. Eh, Así que estas 7 factores se los enumero así rápidamente. Primero, es necesario que el evangelista sepa cuál es su obra y en qué consiste. De la misma manera, la iglesia debe conocer exactamente en qué consiste la obra del evangelista o del predicador, ya que la iglesia y el evangelista trabajarán juntos, mano con mano, hasta que se establezcan los ancianos. Desde luego, después de ahí, se sujetarán ambos a los ancianos, a sus decisiones y a su dirección. En segundo lugar, la iglesia necesita saber cuál es su parte en el trabajo al lado del evangelista. Si la iglesia no sabe cuál es su trabajo en particular que debe desarrollar junto con la iglesia local, será difícil llegar a establecer ancianos. En tercer lugar, la iglesia y el evangelista necesitan trabajar juntos, edificando a nuevos miembros. El crecimiento es parte del recorrido hacia la organización. Pregúntese, ¿por qué hay iglesias de 500 y 600 hermanos con ancianos? ¿Y por qué hay iglesias hispanas que no logramos pasar ni siquiera los 20 o los 30? ¿Cuál es la razón? Bueno, esto tiene que ver también con hacer cambios. Hay cosas que están estorbando que no nos ayudan al crecimiento y por ende tampoco llegamos a la organización. Otra cosa también, número 4, el ignorar cómo conducirse en la iglesia cuando hay junta de varones. ¿Cómo deben de ser la junta de varones? ¿Cómo no debe ser una junta de varones? ¿Qué cosas de principios bíblicos se debe poner en marcha en la junta de varones? Si no se conoce el respecto, estorbará para llegar a la organización de los ancianos. Número 5, la iglesia y el evangelista debe tener una clara visión del estándar, los requisitos de los ancianos y diáconos. Si la iglesia no conoce cuál es ese estándar que Dios pide para que haya ancianos y diáconos, entonces difícilmente la iglesia llegará a establecer ancianos. Número 6, toda la iglesia y el evangelista deben conocer sobre la obra, el trabajo, la obra de los ancianos y de los diáconos. Ya vamos a mirar cuál es la obra del evangelista en esta clase por primera parte. Y número 7, la iglesia debe desarrollar familias fuertes. Debe haber un plan de estudio en la iglesia local donde el evangelista y hermanos también espirituales y maduros desarrollen estudios que promuevan el desarrollo de familias fuertes en conocimiento, fuertes en madurez, donde se habla acerca del hogar, de los padres, de los esposos, de esposas
y de los hijos. Si eso no se logra hacer, hermanos, difícilmente estableceré a ancianos y diáconos. ¿Por qué? Ya que los ancianos tienen requisitos que giran en torno a su persona, a su esposa y a sus hijos. Así que este es el reto. 7 factores básicos indispensables que si los corregimos podremos lograrlo. Si no los corregimos, difícilmente se logrará. Quiero entrar en la primera parte. La iglesia, como el evangelista, necesita saber cuál es la obra del evangelista y del predicador. Cuando vayamos desarrollando ese estudio, ustedes notarán cada uno cómo es que ciertas cosas, conceptos, costumbres estorbarán a que podamos nosotros avanzar juntos, trabajando la iglesia con el evangelista hacia el establecimiento de los ancianos. Antes que nada, quiero hacer un paréntesis para explicar esto. Su servidor y hermanos, no se tome como una exaltación. Su servidor, humildemente les digo, tengo 38 años en el evangelio, predicando el evangelio, pero por la gracia de Dios, hace 18 años, su servidor se dedicó a la predicación en Estados Unidos. Y en Estados Unidos estuvimos 2 años completos con una iglesia de aproximadamente 270, tal vez 300 miembros, 4 evangelistas y algunos 10 diáconos. La iglesia inició más bien con 6 ancianos y 12 diáconos, para ser más exacto, cuando servidor llegó a predicar el evangelio en español en esa iglesia. Así que he visto de ambos lados, he trabajado en México con mucha deficiencia y falta de conocimiento, con humildad lo digo, pero también he visto los errores que he cometido y que me llevó a no hacer a un trabajo más efectivo los primeros años. Los últimos 18 años, gracias a Dios y por su gracia, hemos nosotros en la iglesia donde estamos establecido ancianos y diáconos. De ahí que puedo ver más claramente algunos errores. Con humildad se los digo y comparto con ustedes para que podamos partir desde aquí, en este recorrido de cómo una iglesia sin ancianos se puede dirigir y hacer lo mejor posible en dirigirse hacia la organización. Así que acompáñenme, por favor, y siempre, como es mi respeto y temor a Dios, apegándonos a cada texto bíblico. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Bien, la iglesia como el evangelista son 2 factores fundamentales. Primero, el evangelista es un factor fundamental para que lleguemos nosotros a la organización. Difícilmente una iglesia sin evangelista llegará a tener a ancianos. Usted lo va a notar del por qué. Si se interpreta en las escrituras correctamente quién es el evangelista y cuál es su obra, y el evangelista toma con responsabilidad este papel, entonces iremos, hermanos, perfilándonos hacia la organización. Vamos a entrar en ese detalle para que veamos. Primero, en 2 Timoteo 4, 1 al 5, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. No te viene esa palabra, obra de evangelista, cumple tu ministerio. La obra del evangelista se ve claramente en la primera y segunda carta a Timoteo y Tito, ya que son 2 cartas a 2 evangelistas. La palabra obra de evangelista, aparece la palabra obra en 1 Timoteo también, capítulo 3, verso 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El anciano tiene una obra en particular, el evangelista tiene una obra en particular, la iglesia y el evangelista deben conocerlo. Cumple tu ministerio. Obra de evangelista.
Así que, hermanos, ¿en qué consiste la obra del evangelista? Vamos a navegar a través de las escrituras por un poco de tiempo para recopilar qué son los deberes de un evangelista. Primero, encontramos que el evangelista, una de las partes a cumplir su misión o su obra es predicar el evangelio. Usted dirá, bueno, predicar el evangelio, todos debemos de predicar, pero usted notará una distinción en esto. Note bien, en la segunda carta de Timoteo 4, versículo 2, dice el apóstol Pablo que prediques la palabra, que prediques la palabra, que prediques la palabra. Ahora, note bien, cuando él agrega una cosa en el versículo 5, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Note bien, cumple tu ministerio. Observemos esto, cumple tu ministerio. De esta palabra ministerio encontramos cuando Pedro se levantó con los 11 en Hechos capítulo 1, verso 25. Había hermanos con ellos, 120, que habían estado siempre con Jesús. Así que cuando en el verso 25 el apóstol Pedro dijo que uno de ellos había que ocupar el lugar en el cual Judas había tenido este ministerio. Así que también en el capítulo 6 y en el versículo 4, cuando se eligieron a 6 varones, se usa también la palabra ministerio. En otras palabras, lo que está diciendo en el Hechos capítulo 6, versículo 4, dice, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es muy importante entender esto. Ahora, la predicación del evangelista es una predicación distintiva, en otras palabras, que se distingue a la predicación de cualquier otro miembro. Notemos esto, por ejemplo, en Hechos 8:4, cuando la persecución de Saulo contra la iglesia en Jerusalén, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. No debe tomarse de la manera siguiente, de que todos como iban anunciando el evangelio, todos eran predicadores. Hoy en día dice, bueno, si yo predico también soy un evangelista. Bueno, si cumple todos los requerimientos y entiende todo lo que respecta a su obra, será un evangelista, si no, no. Alguien puede dar una clase en un hogar, a una familia, a algún vecino. De esta manera estaban anunciando el evangelio por donde quiera que ellos iban. Hechos 8, verso 3 y versículo 4. Pero estamos diciendo que la predicación del evangelista es una forma distintiva. ¿Cómo podemos notar esa distinción? Note bien en la segunda Timoteo 4, versículo 2, que dice que predique la palabra. Predique la palabra. La palabra predicar significa anunciar el evangelio, 1 Corintios 9, 14. Ahora, ¿cómo podemos distinguir la predicación del evangelista a otros miembros? Muy sencillo, note bien esto. La predicación de Timoteo era una predicación pública a la iglesia. Primera Timoteo 4:13, versículo 15, capítulo 4, versículo 13, versículo 15. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate, note bien, número 1, en la lectura. El evangelista debe leer, gastar horas leyendo. 2, la exhortación. Y 3, la enseñanza. Así como lee mucho y exhorta, enseña. Note bien el 15. Ocúpate, que es el contexto. Ahora estoy usando el contexto del versículo 13, que es el 15. Ocúpate en estas cosas. ¿Qué cosas? Leer, exhortar y enseñar. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento, ¿de qué aprovechamiento? ¿De qué cosas? De que se nota que lee, se nota que ha aprendido. ¿Dónde lo puede notar la iglesia? En la enseñanza, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es evidente cuando un predicador no se preparó porque no leyó, no se documentó, no sujetó su sermón a una buena investigación, y la iglesia lo notará. ¿Quién se da cuenta del aprovechamiento? Si uno lee y estudia. Note bien, por esto estoy diciendo que es hermanos, una enseñanza pública
y distintiva a la de los demás. Muy bien. En segundo lugar, y esto la iglesia necesita saberlo, el evangelista necesita saberlo, estar de acuerdo en eso. Número dos, la obra del evangelista consiste en evitar que se enseñe diferente doctrina. En otras palabras, el evangelista, toda la iglesia necesita estar al tanto de corregir errores doctrinales, pero el evangelista tiene una parte fundamental. Vamos a mirarlo en el texto. Primera Timoteo, capítulo 1, verso 3, dice el apóstol Pablo a Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. La versión Nueva Traducción Viviente dice más bien, dice: cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras a esas personas cuya enseñanzas son contrarias a la verdad. Hagamos una pausa. Usted dirá: hermano, ¿y qué tiene que ver con esto? ¿Cómo conducirse a la iglesia? O si avanza hacia la organización o no. Bueno, muy simple. Hagamos una aplicación aquí. Si la iglesia no sabe que el evangelista necesita estar atento a que no, ni los miembros, ni un evangelista que llegue o que pase por la iglesia local a predicar, si la iglesia no sabe que el evangelista tiene de parte de Dios esta responsabilidad, bueno, es posible que la misma iglesia se oponga al evangelista. El evangelista debe saber que si un varón no se levanta y corrige algo, él debe hacerlo, claro, con prudencia y con sabiduría. Pero este texto es dicho a un joven llamado Timoteo, evangelista. Tito era otro de ellos, evangelista. Estamos dentro de la autoridad bíblica porque es una carta a un evangelista y un mandato, una orden a un evangelista, que frenes a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. En Hechos 20:29, ¿dónde estaba Timoteo? Según 1 Timoteo 1, verso 3, como te rogué que quedases en Éfeso. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estuvo Pablo en Hechos 20:29 y 30? Bueno, en Mileto. ¿Hablando con quiénes? Con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Muy pronto llegó eso, porque dice el verso 30: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿No te viene el texto anterior? Dice: cuando partí a Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso, que frenaras a esas personas. Muy pronto surgirían hermanos o hermanos evangelistas que enseñarían cosas, aún tal vez ancianos, y Timoteo era responsable de frenar, de corregir eso. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas. No solamente predicar el evangelio de una forma distintiva que edifique a la iglesia. Segundo, que evitar que se enseñe diferente doctrina, sino también, no te bien, en tercer lugar, reprender. Reprender, esto es corregir. El efecto de las Sagradas Escrituras en 2 Timoteo 3:16, hermanos, hay efectos que son agradables y otros no muy agradables. No muy agradables. ¿Por qué? Porque las Escrituras a nosotros nos corrigen, nos redarguyen, nos reprenden, como dice el 3:16, ¿verdad? De las escrituras. Y en realidad, a veces no es agradable que nos corrijan, no es agradable. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, eso es agradable. Para redarguir, acusar, a veces no tan agradable. Para corregir, menos agradable. Para instruir, eso sí es agradable. Bueno, el evangelista, una de las responsabilidades que tiene y que la iglesia debe saberlo también, que es parte de su responsabilidad como en su obra, es reprender. Note bien, Tito 2:15, y no nos salimos del parámetro de las cartas a los evangelistas, Pablo y Timoteo. Así que en el verso 15 del capítulo 2, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Note bien, nadie te menosprecie. Otro texto, Tito 2:4.
que predique la palabra, que insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No, no es Tito, es el texto anterior de la carta a Timoteo. Pero note bien, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina. Bueno, este texto no solamente está en la carta a Timoteo, sino también, desde luego, sí está en Tito también. Ahí este Tito, capítulo 2, verso 4, estaba confundiéndolo con otro texto, pero en este texto, Tito 2:4, que enseña, no, Tito 2:4, no, si hiciera el otro texto, estaba un poquito confundido. Pero hermano, note bien, dice que prediques el versículo 2, capítulo 2, y ahora lo leo más claramente. Este versículo está enseñando que es necesario, en el capítulo 4, versículo 2, que es necesario que predique la palabra a tiempo, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, doctrina. Una cosa que iba a explicar aquí es que la persona, hermanos, la persona que no comprende que el evangelista también debe reprender, pero debe hacerlo desde luego con doctrina. Doctrina. Esta es 2 Timoteo, capítulo 4, verso 2. Este texto, capítulo 4, verso 2, 2 Timoteo. Y dice que predique la palabra a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Una cosa muy importante, nuevamente hacemos una pausa. ¿En qué estorba o ayuda? ¿En qué estorba o ayuda a que la iglesia no vaya perfilando hacia la organización? Si la iglesia no conoce y no sabe que el evangelista puede reprender con toda autoridad, pero con paciencia y doctrina, la iglesia misma se va a oponer a que eso suceda nuevamente. Desde luego, el evangelista tiene la responsabilidad de reprender, es decir, corregir con paciencia, pero también con enseñanza, no con sus propias palabras y no bajo su propia autoridad. En el capítulo 1, ahora sí, capítulo 1, verso 13 de Tito, dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. El equilibrio del evangelista debe saber que debe reprender duramente, pero debe de reprender con doctrina, y no debe reprender de parte de él, sino de parte del Señor. Cuando esto suceda, la iglesia necesita trabajar juntamente con el evangelista, ya que el evangelista, según Tito 1:5, dice que te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos. Si lo deficiente no se corrige, entonces difícilmente se avanzará hacia la organización nuevamente. Repréndelos duramente. Y de hecho, este texto, pocas veces he visto evangelistas reprender delante de todos porque no se ha presentado la ocasión o porque nos falta valor. La iglesia, hermanos, hermanas, la iglesia necesita comprender que en ocasiones habrá necesidad de reprender delante de todos. Note bien y desde luego con mucho cuidado el capítulo 5, verso 20, 1 Timoteo, a los que persisten en pecar. Esto significa que ya se les advirtió varias veces. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Muchos se desvían investigando si esto es reprender el evangelista a los ancianos o a los miembros. Sea cual fuera el punto, sea ancianos o miembros, el punto es que el evangelista tiene autoridad. Escuche bien esto de las escrituras. Dice esto, hazlo con toda autoridad, nadie te menosprecies, de corregir, de reprender, inclusive delante de todos. Delante de Es bien importante comprender, corrigiese lo deficiente, lo que explicaba hace un momento, y estableciese ancianos. Si el evangelista no corrige lo deficiente, entonces simplemente no llegaremos ahí. Una cosa también muy importante, si no nos corregimos, no avanzamos,
no avanzamos. Hay también otra cosa que entender, corrigiendo y en ocasiones públicamente, hermanos, si no tiene el carácter de hacerlo, entonces definitivamente fallará en su obra. Habrá cosas y hermanos, hermanas que no se corrigen y será difícil llegar a la organización. Todos estos son obstáculos, obstáculos. Bien, no solamente la obra del evangelista consiste en predicar el evangelio en forma distintiva y pública, evitar que se enseñe diferente doctrina, reprender, sino también ayudar a establecer ancianos. Esta parte es bien y muy, muy importante, muy importante. Note bien Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vea eso. Esto es una carta otra vez a un evangelista llamado Tito, Tito 1:1. Aquí estamos leyendo Tito 1:5. ¿A quién se lo dice? ¿Quién dice esto? Pablo. ¿A quién? A Tito. Por esa razón te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. El evangelista es un promotor, es alguien que es un organizador, alguien, ¿cómo podríamos llamarle? Que tiene sobre sus hombres la responsabilidad de ayudar también a la iglesia junto con todos a la organización, el establecimiento de ancianos. Hechos 14:27, como dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. De ahí que, hermanos, una pregunta que hice en una clase pública, en una iglesia que está dando este texto como clase, en una clase abierta, les pregunté, les dije primero, ¿hay cartas universales, Santiago, primera y segunda de Pedro? ¿Hay cartas a iglesias locales de Pablo, a la iglesia de Filipos, a la iglesia de Éfeso? Y hay cartas que son de tipo personal. ¿Cuáles son esas cartas? Pablo a Timoteo, Pablo a Tito, Filemón. Son cartas personales. La pregunta fue, ¿a través de qué cartas, qué clase de cartas Dios, el Espíritu Santo, reveló los requisitos para los ancianos? ¿A través de una iglesia universal como Santiago? ¿A través de una iglesia, una carta a una iglesia local como Filipenses? ¿O, o a través de carta personal? La respuesta es obvia. A través de dos cartas personales a dos evangelistas, Tito y Timoteo. La pregunta es, hermanos, para abrir nuestras mentes, ¿por qué? ¿Por qué Dios y el Espíritu Santo hizo eso? ¿Por qué no enviar los requisitos a través de una carta a una iglesia local o universal? Hermanos, es muy simple. El evangelista, y en ocasiones, y yo con todo respeto, porque yo soy un evangelista también, quizás no guste, no es agradable que se escuche esto, que hay evangelistas que no hablan de este tema, que como dijo una vez el hermano Jerry, lo barremos, los ponemos abajo de la carpeta de la alfombra y no lo hablamos. No hablamos de su función de los ancianos, no hablamos que la iglesia es una iglesia que se distingue en el Nuevo Testamento por su organización, por sus personajes, y que es necesario que alcancemos eso. No hablamos sobre eso. Entonces, la respuesta es bien simple. Tenemos una grande responsabilidad sobre nuestros hombres, los evangelistas. Que esto, hermanos, es bien importante. Entender que el evangelista es quien empuja, promueve, anuncia, predica sobre estas metas para la iglesia local. Ahora, diré algo muy importante también. Considere lo que digo ahora. El evangelista que no salió de una iglesia con ancianos, fíjese lo que digo, es más difícil ayudar a cumplir este trabajo. Les explico esto. Después de la Segunda Guerra Mundial, aquí en los Estados Unidos y después a través de los tiempos, iglesias numerosas organizando con ancianos y diáconos se extendieron a través del norte y sur
de Norteamérica. De una iglesia con ancianos salía un nuevo evangelista llevando la semilla en su mente, la palabra de Dios, y se iba a otra ciudad y ¿saben qué sucedía? Establecía otra iglesia idéntica o igual que la misma iglesia que salió. Establecía ancianos a través de algunos años y crecía y se organizaba. La pregunta es ¿por qué? No es difícil la respuesta. Estos evangelistas llevaban en sus mentes la experiencia visible y palpable de lo que ellos vivieron en una iglesia con ancianos y diáconos. De ahí que, hermanos, es increíble cómo inclusive usted puede viajar a través de algunos estados y ver iglesias a veces a media milla, otra iglesia, a otra milla, otra iglesia con ancianos y diáconos. ¿Por qué? Y en nuestro país no. Debemos ser bien honestos y bien humildes para reconocer que si yo como evangelista no tuve la experiencia de estar con una iglesia organizada y salir de ella, difícilmente yo llevaré a la iglesia a una meta en la cual yo no estuve anteriormente. Quizás venga de una iglesia que se dividió, que se inició simplemente porque alguien no lo dejaban predicar, qué sé yo. Tenemos que ser bien honestos. Esto puede estorbar para llegar a la organización de la iglesia. Si el evangelista no tiene en su mente y la experiencia de llevar a la iglesia, promover la iglesia a un estándar más alto, ¿verdad? O que el que se vive regularmente. Note bien 2 Timoteo 3:14, hablando de Timoteo con la experiencia vivida con Pablo. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo estableció iglesias organizadas. ¿No sabría Timoteo esto? Y al recibir los requisitos, ¿no sabría Timoteo esto? Claro, claro que sí. Así que, hermanos, otra cosa también, y es cuestión de humildad, no es malo buscar ayuda e imitar un modelo, no es malo. Su servidor, por la gracia de Dios, la familia y hermanos amados, como el hermano Ernest López, mi yerno y otros hermanos, mis hijos, tuvimos la humildad de reconocer y entender que nosotros vivimos bajo el techo, o mejor dicho, adoramos bajo el techo dos años en una iglesia americana con ancianos. Y es la verdad, imitamos el modelo. Imitamos el modelo de la Biblia, pero también imitamos la experiencia de verlos a ellos trabajando ahí. Así que, hermanos, ¿es malo imitar? ¿Es mejor quedarnos en los hábitos y costumbres que no avanzan? Y saber que las iglesias en Norteamérica nos llevan, hermanos, tiempos, siglos adelante en organización y en muchas cosas antes que nosotros. Dije a un buen hermano amado, hermano, investigue cuándo se evangelizó en Norteamérica con la Iglesia de Cristo y cuándo se evangelizó en México con la Iglesia de Cristo y se va a sorprender cuántos años nos llevan adelante. Entonces no es malo. Tenemos el modelo bíblico, pero ¿por qué no avanzamos? Porque no vemos en experiencia a iglesias trabajando, ancianos decidiendo, diáconos sirviendo, etcétera, etcétera. No es malo imitar a un modelo. Pablo animó a hermanos que imitaran a la iglesia en Tesalónica. De hecho, ellos eran una muestra de fe y de fidelidad. Note bien 1 Tesalonicenses 1:8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Cuando había una gran hambre y cuando se habló acerca de un donativo a las iglesias de Judea, de Jerusalén, el apóstol Pablo trató de motivar a los hermanos de Corinto a través de los hermanos de Macedonia, según a los Corintios 8:1. Por eso digo, no es malo imitar un comportamiento fiel, modelo de hermanos o de iglesias. Según a los Corintios 8:1, asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Note bien, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Así que no es malo. Sin embargo, hermanos que no entienden este modelo y que no podrán avanzar, se quedan con la ideología de que, bueno, son ideas nuevas, son ideas que traen de otras partes o simplemente
¿verdad? Que son imitaciones de algo. Hermanos, pero no es así. Imitar a la iglesia de Macedonia, de Tesalónica. Pablo dijo que me imiten a mí o que tengan en alta estima hermanos que son como Pafrodito, Timoteo, etcétera. Eso es bíblico, no es malo. ¿Cómo podemos nosotros aprender, hermanos, sin la experiencia de otros? Así que hemos dicho que la obra del evangelista no solamente ayudar a establecer ancianos, debe ser un promotor y es bueno preguntar, es bueno preguntar. Gracias a Dios que ahora hay hermanos americanos que hablan español, evangelistas y ancianos al mismo tiempo y que están dispuestos a ayudarnos, a mostrarnos el camino, a preguntas y dudas que nosotros tenemos. Gracias a Dios y oramos por ellos para que sigan ayudando en esa labor. Pero hermanos también, y número 5, la obra del evangelista no solamente es predicar el evangelio, evitar que se enseñe diferente doctrina en la iglesia local, reprender duramente con toda autoridad, doctrina y paciencia y delante de todos si es necesario. Eso la iglesia debe comprenderlo y el evangelista debe tener carácter para hacer cumplir su obra. Número 4, ayudar a establecer ancianos. Y 5, preparar a nuevos evangelistas. Segunda Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Note bien dos requisitos. El evangelista en la iglesia local, hay una gran, hermanos, algo distorsionado. Y yo quiero que lo vean ahora. Si esto no se corrige, también será un obstáculo para que la iglesia llegue a organizarse. Primero, el evangelista debe ser idóneo, fiel e idóneo. Vamos a mirar dentro de un momento que Pablo miró la idoneidad y la fidelidad en Timoteo muy comprobablemente. Ok, así que otra cosa, Timoteo va a preparar a otros hermanos que tengan los dos mismos requisitos, fieles e idóneos, fieles e idóneos. Note bien esto, hermanos. El evangelista se distingue por su obra, su capacidad, su fidelidad y su idoneidad para predicar a la iglesia. Va a trabajar junto con la iglesia local para llegar a tener ancianos. Pero si cambiamos algunas reglas, requisitos o formas que Dios estableció, no llegaremos. Note bien aquí, quiero hacer mucho énfasis en esto. Fieles que sean fieles e idóneos. Fieles que sean idóneos. Vamos a mirar la fidelidad y la de idoneidad. Primero, veamos que Timoteo era fiel. Hechos 16, 1 y 2. Pablo dice que llegó a Derbe, a Listra. Aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. Y verso 2, daban buen testimonio de él. ¿Qué es eso? Fidelidad comprobada, buen testimonio de él. Ahora, dice que también que sean idóneos. Verso 2, 2 Timoteo 2, 2, que sean idóneos. Muy bien, vamos a ver. La palabra idóneo significa ayuda idónea, adecuada. Génesis 2, 18, el contexto. Le haré ayuda idónea para él, al hombre, adecuada. La esposa es lo adecuado que el hombre necesita. La otra parte. Así que puedo decir algo aquí. El evangelista es la otra parte de la iglesia adecuada, que si los dos se acomodan, hermanos, bien, van a lograr mucho, pero si no logran trabajar juntos, no lograrán nada. Simple, soy algo exagerado posible, pero la verdad es así. Muy bien, note bien, Pablo miró no solamente su fidelidad, sino su idoneidad. Quiso Pablo que fuese con él. ¿Por qué? Él miró algo en Timoteo, miró algo y eso sería su idoneidad, que era adecuado para eso. Así que, hermanos, una cosa muy importante, regreso rápidamente aquí, fieles idóneos. Quiero hacer un paréntesis para esto. ¿Cómo y por qué iglesias nuestras en español hemos fracasado? Y me cuento yo también. Primero, hermanos, porque en ocasiones yo en mi vida que he vivido predicando el evangelio, he notado irregularidades. Por ejemplo, que hay hermanos bien fieles, pero sabe que no son idóneos. La aplicación no es para ellos. No se le da porque no le entienden los hermanos. No edifica, no aprenden algo nuevo. Puedo enumerar algunas cosas como
que a pesar de que se esfuerzan y estudian, eso no es para ellos. Es como cuando a un doctor se les muere un enfermo, a un arquitecto se le cae una construcción, ¿sí me explico? Bien, pero son muy fieles. O, entonces la pregunta es, ¿la iglesia va a trabajar con ese evangelista para establecer ancianos y diáconos? ¿Realmente va a hacer fielmente su trabajo? Piensen eso. Algo diferente. En ocasiones he visto hermanos que son bien idóneos. ¡Wow! Capaces, aptos, se les entiende. No digo elocuentes porque ese no es el concepto bíblico. Que son aptos, pueden enseñar con eficacia, no necesitan gritar. Simplemente se les entiende, edifican, corrigen, enseñan, instruyen, aunque con voz baja, pero eficazmente. Sí, no sé si me explico. Un buen maestro hace eso, un buen evangelista. Pero ¿sabe una cosa? No son fieles. Bajan del púlpito, tienen una doble vida o simplemente viven no de acuerdo al modelo divino de Dios. La pregunta es otra vez, ¿la iglesia va a llegar a tener ancianos? ¿Es un buen evangelista en dúo, en compañía de la iglesia local para llevar a la iglesia un estándar mejor? Hermano, no. Y eso hemos fallado muchas veces. Y son cosas que tenemos que corregir para poder lograr llegar a nuestras metas y honrar al Señor con la iglesia que Él murió, que Él pensó y que Él planeó. Esa es la realidad. Necesitamos ser estrictos en esto. Necesitamos ser estrictos en esto. Ok, ahora, hermanos, avanzando un poquito más. ¿De dónde nacen los nuevos evangelistas? Es algo muy simple que quiero hacer un paréntesis para algunos hermanos y hermanas que no sepan de esta cuestión. Hay dos lugares generalmente donde se escucha que nacen los evangelistas. Por cierto, hay pocos que quieren dedicarse a predicar. Dos, solamente una es correcta, de la iglesia local o de una escuela para predicadores. ¿De dónde? ¿De dónde? Note bien, Pablo le dice a Timoteo, primero, en 2 Timoteo 2, 1 y 2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, haz obra evangelista, cumple tu ministerio, y una parte de la obra de él es también preparar a otros, 2 Timoteo 2, 2. Es una sucesión de la verdad. Timoteo también como evangelista, y luego Timoteo se muere Pablo y va a preparar a otros y otros preparan a otros con el mismo estándar, fieles e idóneos para poder avanzar, hermanos. Eso es lo que la escritura enseña. Pablo es el ejemplo, como decía, de lo que debemos hacer. Esto lo hizo con Timoteo y le dice a Timoteo que haga lo mismo. Note bien que llegó a Derbe y a Listra, cierto discípulo, dan buen testimonio, ahí buen testimonio de su fidelidad. Quiso Pablo que fuese con él, miró su idoneidad, y después lo deja en Éfeso, 1 Timoteo 1:3, y después que él le manda que haga lo mismo, que enseñe a otros ahí en Éfeso, a otros evangelistas. Así que de la escuela no, de la iglesia misma, deben levantarse nuevos evangelistas. Los evangelistas deben saber quién tiene la habilidad, que es de idoneidad y la fidelidad. Y él debe encargarse de prepararlos, apoyarlos, enseñarles. Porque muchas veces iglesias se quedan casi a punto de cerrar puertas porque el evangelista no entendió cuál era su obra. No solamente no hay ancianos, sino hasta no había un evangelista suplente para que entrara en su debido momento. Vea eso, hermanos. Todos estos son obstáculos que nos obstruyen hacia la organización, las metas más grandes para una iglesia local. Así que cuando el evangelista no prepara a otros, no deja que otros prediquen. Explico esto rápidamente. Iglesia local. ¿Ok? Ahora, no estoy diciendo que el evangelista debe que dejar que prediquen a todos. La pregunta es, ¿son todos idóneos? ¿Son todos fieles? ¿Todos tienen la misma habilidad? No. Pablo dijo en Romanos capítulo 12, verso 4, ¿verdad? Que aunque todos somos miembros, no todos tienen la misma función. ¿Son todos apóstoles? Pablo dijo, la primera carta a los Corintios 12. No. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Todos profetas? ¿Hablan todas lenguas? No. Esa es otra teoría que estorba mucho en las iglesias locales. Las iglesias organizadas con ancianos, hermanos, no tienen un rol de predicadores. No, son evangelistas calificados para su obra. Ok, ahora, como decía, cuando un predicador muere y dice, no dejó que nadie predicara ni preparó a alguien más, bueno,
Muchas veces pongo ahí número uno, una iglesia donde una silla estaba frente de todos. ¿Qué significa eso? Tuve la experiencia de ver una iglesia donde murió el predicador y la silla no la quitaron y no querían que nadie ocupara el lugar de evangelista ni esa silla. Así son cosas reales que yo vi en mi vida. Una iglesia donde dos hombres se levantaron queriendo dirigir solo, causaron puro daño y desastre en la iglesia local. ¿Por qué? El evangelista no dejó preparado a nadie. Otra iglesia donde varios estaban peleando el púlpito y al final, ¿sabe qué decidieron? Ni tú ni yo y argumentaron, aquí no hay evangelista, todos predicamos. Niegan que haya un evangelista, todos predicamos, todos tenemos un rol. ¿Va a llegar la iglesia a tener ancianos? No, no, hermanos, son puros cosas que tienen que corregirse, tienen que cambiarse para avanzar de otra manera. No lo lograremos. No tenemos el ejemplo de grupos religiosos, eso no existe en la iglesia del Señor. Cuando un predicador muere, la iglesia madre se le llama iglesia madre o central, envía otro nuevo predicador y que siga. No, esto no está entre nosotros, no está entre nosotros, ¿verdad? No es así. Así que el plan de Pablo es el plan de Dios. Se lleva a Timoteo, se lo preparó, lo dejó en Éfeso, le manda a preparar a otros, le anima a seguir predicando antes de morir. La predicación y producción de predicadores continúa, continúa y continúa y continúa. Así que, hermanos, en conclusión, la obra del evangelista debe conocerla la iglesia para que no sea algo extraño. Si es necesario, hermanos, anoten, tomen notas, apunten. Y cuando el evangelista haga algo con paciencia y con doctrina, si no lo hace, anímenle a que lo hagan, si no tiene carácter para hacerlo. Y si no, y si lo hace, hermanos, confórtenlo, apóyenlo, díganle que esa es parte de su obra y que está cumpliendo. Seamos humildes, permitamos que el error se corrija, hermanos, hermanas, se corrijan, que nos pongamos dentro de la voluntad de Dios. Es necesario que la iglesia conozca esto. El evangelista es necesario que entienda y enumere estos puntos y que tome responsabilidad, tome su oficio realmente como es un ministerio, es una obra en particular que tenemos que tomarlo con responsabilidad. Y lo digo con todo respeto. Hay hermanos o aún hermanos jóvenes que se levantarán predicando que no tienen en la mente realmente cuál es la obra del evangelista. Quieren vivir, hermanos, sirviendo en un trabajo y predicando y quieren vivir como un miembro y quieren al mismo tiempo tener un poco de predicador y un poco de miembro. Hermanos, eso no es posible. No es posible. El anciano es anciano o es anciano. El diácono es diácono o no es diácono. El evangelista es evangelista o simplemente no es evangelista. Necesita asumir su responsabilidad y intentando con la ayuda de Dios cumplir su obra y su función como tal. Es bien importante entender, si queremos avanzar, tome nota, porque en las siguientes clases, que es la 2, 3, 4, 5 y 6, hablaré claramente de lo que estorba hacia la organización y lo que he visto a través de muchos años y a través de las escrituras, lo que nos lleva a no lograr nuestras metas como iglesia y honrar al Señor que murió por una iglesia de la cual habla claramente el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, que Dios nos ayude y Dios le bendiga ricamente. Gracias.